Entonces, capítulo 38, verso 1. Por aquel tiempo Yahudá se separó de sus hermanos, se apartó y se dirigió a lo de un hombre de Adulam. Leo del hebreo literal, dice: y aconteció con el tiempo que descendió Yahudá, dice Bayered, Yahudá, aquí ponen se apartó o se separó. Creo que parte de la razón por la que lo ponen así es porque hay otra parte de la escritura donde dice que alguien ascendió al mismo lugar. Entonces es extraño que diga uno descendió y el otro ascendió. En lo literal se dice que este lugar estaba como, digamos, de una montaña así y estaba aquí. Entonces a veces había que subir, a veces había que bajar, dependiendo de donde se estuviese en la montaña. Entonces eso sería en lo literal geográfico de por qué en una parte dice ascendió y en otra descendió. En lo espiritual, aquí Yahudá descendió porque representa que sus hermanos lo quitaron de el lugar donde estaba como líder de ellos. Entonces sus hermanos lo bajaron, lo hicieron descender del lugar donde estaba como líder, porque le dijeron: si usted nos hubiese dicho que no matáramos o no vendiéramos a Yosef, no lo hubiésemos hecho. Y Yahudá, ¿qué vas a ver? Entonces Yahudá había tratado de salvar a Yosef porque lo querían matar, entonces decidió que lo vendiesen. Los hermanos, cuando ven el sufrimiento de Jacob, le reclaman a Yahudá: ¿por qué no nos dijo más bien que no hiciéramos nada? Y obviamente Yahudá estaba tratando de complacerlos a todos, tratando de que Yosef no muriese, pero tratando de complacer al resto de sus hermanos. O sea, no se los quería echar encima, por decirlo así. No quería que se enojaran con él, pero después se enojaron con él de todas maneras por él no haber hecho lo correcto, porque ellos dijeron: usted es nuestro líder, le hubiéramos hecho caso, ahora ya no le vamos a hacer caso porque por su culpa vea cómo está Jacob, nuestro padre, y quién sabe dónde anda Yosef. Entonces lo bajaron de su lugar de líder de las tribus, por eso aparece que descendió. También se puede entender como que a sus hermanos decirle o reclamarle, pues él mismo se separó de sus hermanos porque tenía vergüenza con su papá, tenía vergüenza con sus hermanos, se sentía mal de no haber sido, según su mentalidad, un buen líder, por lo que le habían dicho, y en ese momento obviamente. Entonces se alejó de sus hermanos, descendió de su lugar de líder, y el punto de que se separa de sus hermanos es particular, obviamente. En el histórico, repito, se trata porque como lo que le dijeron lo hizo sentirse mal, entonces dijo: no, mejor me voy para otro lado. Se separó de sus hermanos un tiempo. Pero en lo espiritual es muy particular lo que vemos aquí, y en lo profético, porque recuerden que el capítulo 37 se puede ver como la primer venida de Yahushua al mundo. Por eso lo vende Yahudá como Judas, que era el mismo nombre, solo que lo cambiaron a Judas. Entonces Yahudá vende a Yosef, Yahudá vende a Yahushua. Por eso en el capítulo 37 sucede eso, porque representa la primera venida de Mashiach. Lo meten en un hueco, representa que lo matan y lo envían al Seol. Bueno, va al Seol, ¿verdad? Entonces, ahora que Yahudá se separa de sus hermanos, representa como el espíritu se separó de Israel, porque estaba ciego, porque rechazó a Mashiach. Entonces, por haber vendido a Yosef, Yahudá se separa de sus hermanos. Por haber vendido a Yahushua, el espíritu se separa de sus hermanos. Y por eso el templo fue destruido en el año 40, por eso los judíos dicen que no tienen espíritu de profecía, y por eso un montón de cosas que han pasado por los últimos 2000 años. Entonces este capítulo 38 representa los últimos 2000 años. Por eso es un capítulo entero entre el 37 y el 39, para representar la primera y la segunda venida, y en medio la separación del espíritu del pueblo de Yahudá, bueno, el pueblo de Israel. ¿Sí me explico? Entonces se va Yahudá de sus hermanos, igual que, curiosamente, solo que llama sentido negativo, Judas, Yahudá, cuando se da cuenta de lo que hizo, se separa de los discípulos y se suicida y desciende al Seol. Aquí vemos que Yahudá descendió, pero a otra tierra, porque no estaba dándose literalmente lo de la muerte de Mashiach aún. ¿Sí me explico? La separación entre el 37 y el 39, primera y segunda venida, en el medio, como dice la escritura, lo que explica Pablo es que la ceguera de los Yehudim sucedió hasta que entre la plenitud de los gentiles, Meloh HaGoim, hasta que los Meloh HaGoim, que en sí en realidad son descendientes de Efraín, que estarían en el mundo entero, entre las naciones, hasta que todos se hayan dado cuenta y aceptado, entonces aquellos que rechazaron se darán cuenta de su rechazo y se arrepentirán.
Entonces, mientras los Meloa Goim, la plenitud de los gentiles, entraba por los últimos 2000 años, Yahweh cegó a los que rechazaron a Mashiach. Aquí estamos viendo esa parte. Lo que este capítulo representa es ese tiempo en el que se separó la Ruach del pueblo de Israel. Entonces, y aconteció con el tiempo que descendió Yahudá de sus hermanos, dice así, de donde estaban sus hermanos. Entonces descendió de sus hermanos, muestra eso de que descendió de su lugar entre sus hermanos y descendió geográficamente del lugar donde estaban sus hermanos viviendo. Dice después, se apartó y se dirigió, y se dirigió hasta un hombre, Adulamí, cuyo nombre era Jirá. Dice aquí un comentario. Con respecto a Adulam, ponen ciudad ubicada al noroeste de Hebrón. Después dice, aquí, un paréntesis con respecto a este Jirá. Y se asoció con él. O sea, que empezó a hacer negocios con él. Se deduce que empezó a hacer negocios con él. Porque dice, y fue a lo de un hombre Adulamí, cuyo nombre era Jirá. Dice, Yahudá se separó de sus hermanos porque ellos lo depusieron de su condición de líder. Después de haber sido testigos del dolor de su padre por la desaparición de Yosef, los hermanos se arrepintieron de haberlo vendido y le recriminaron a Yahudá que antes de haberles aconsejado vender a Yosef como esclavo, en vez de asesinarlo, debió haberles aconsejado reintegrarlo a su padre, y sin duda le hubieran obedecido porque Yahudá era el líder natural del grupo. Dice, se convirtió en su socio. Ahorita estamos por ver que él era, Jirá era un mercader. Ahorita estoy por explicar eso, mejor no me adelanto. Y con respecto a esto de que era su socio, dice, si Yahudá se hubiera ido de sus hermanos, sí, es que esto tiene que ver con otro comentario que no he leído, entonces tal vez la primera parte no tenga mucho sentido. Porque lo ponen, la palabra donde aquí dijo se dirigió a lo del hombre, aquí aparece, lo traducen como se volvió hacia el hombre. Entonces, o sea, el verbo que aparece en hebreo se puede ver como se volvió, y eso quiere decir que estaba con sus hermanos y se volvió hacia otro hombre, que eso querría, o sea, se podría ver como que le dio la espalda a sus hermanos. Entonces, dice, si Yahudá se volvió en dirección contraria a sus hermanos, como Rashi dice, ¿cómo se puede decir que se volvió hacia el hombre adulamita? ¿Cómo puede un hombre ponerse en lugar de su hermano? O sea, como que está dando a entender que parece que dio la espalda a sus hermanos para estar con este hombre como socio y estaba viendo a este hombre como si fuera su hermano. Pero no debería nadie reemplazar al hermano de alguien, ¿verdad? O sea, no debería, aunque sí sucede, por supuesto, que en el sentido que a veces hay hermanos que no se llevan, digamos, Caín y Abel, y un Abel que se haga amigo de una persona que es mejor que un hermano, como el mismo David hablaba de Yahunatán, por ejemplo. Vemos en la escritura, en Proverbios, que hay veces donde un amigo es como un hermano o más que un hermano, así como a veces hay hermanos que son menos que un amigo, tristemente y sorprendente, pero bueno. Entonces, decía aquí, ¿cómo puede alguien reemplazar a un hermano? Rashi explica que en el verso no significa que la relación de Yahudá con el adulamita era equivalente a su relación con sus hermanos, sino que era una relación meramente de negocios. Alternativamente, si el verso hubiese querido decirnos que la relación con el adulamita sustituía la relación con sus hermanos, lo hubiera expresado con otras palabras. El ish en vez de yitan ish, que es como aparece, bayet, era como parecía. Sí, bayet ad ish, hasta el hombre. Lo hubieran puesto el ish, hacia el hombre. Entonces, ad quiere decir hasta. Y el quiere decir hacia. Entonces, hasta significa que su relación tenía un límite, que era negocios.
era una relación limitada, por eso dice hasta el adulamita. Si hubiese dicho hacia él, significaría que su relación era similar a lo de los hermanos, o sea, lo había tomado como un hermano. ¿Sí explico? Como con una palabra puede cambiar completamente lo que se nos dice. Decía, verso 2. Oigan esto es muy poderoso. Allí Yahudá vio a la hija de un comerciante llamado Shua. Se casó y cohabitó con ella. Entonces, vean qué particular algo aquí. Este verso, este capítulo a mí me ayudó mucho con respecto a confirmar el nombre del Mesías, la pronunciación del nombre del Mesías y otras cosas, principalmente eso que acabo de decir. Vean cómo él conoce una hija y se casa con la hija de alguien. ¿Por qué no aparece el nombre de ella? Aparece el nombre del suegro. La escritura no menciona el nombre de ella, sino el nombre del suegro, porque eso es lo que necesitamos nosotros, como los lectores, que vamos a recibir una revelación a través de los nombres en este caso. En Yashar vemos cuál es el nombre de ella. Entonces, si uno quiere averiguar el nombre de ella, puede hacerlo en otros escritos. Pero en Torah no se menciona, es un misterio similar al misterio del nombre de Peloní Almoní. ¿Recuerdan? En el libro de Ruth, el fulano de tal, no se menciona su nombre en lo histórico porque no hizo lo correcto, en lo espiritual porque representa a Mashiach, cuyo nombre hoy en día está escondido. Ahora, aquí este nombre, el nombre de ella está escondido porque si hubiese aparecido Patricia, por ejemplo, no se hubiera dado la conexión que estamos por hacer ahorita, sino que ella era hija de un hombre que se llama Shua, que se puede ver como salvación, también lo traducen como riqueza. Entonces era un hombre rico, y se conecta riqueza con salvación, porque uno con muchas riquezas puede salvar a mucha gente, del hambre, del frío, etc. Entonces ahí la conexión entre riquezas y salvación. Obviamente las mayores riquezas son sabiduría y conocimiento, que son mayores que el oro y la plata, y eso es lo que viene de Yahweh a través de Yahushua. Por ende, Yahushua es la riqueza espiritual verdadera. Yahudá, y esto es Bat Shua. Yahudá, obviamente la tribu, hija de Shua. Entonces, borremos el hija, tenemos Yahudá y Shua el suegro. Él a través de su hija se conectó con este hombre, claramente, ¿verdad? Lo hizo su padre por la ley. Si uno de Yahudá borra el da, tenemos Yahu Shua. Entonces, a través de este capítulo se nos está revelando que a través de la unión de Yahudá con la hija de Shua vendría el Mesías Yahushua. Y todavía más allá, considero yo, se nos está revelando la verdadera pronunciación. Porque normalmente Shua o Yahushua normalmente lo escriben sin la Vav del medio, que es una letra de las 4 letras débiles que a veces se quita, a veces se pone. En este caso yo diría está para que nos demos cuenta sin duda de la pronunciación. Porque la unión de Yahudá con la hija de Shua hace a Yahushua. Y no debería haber duda en que es Shua, porque así aparece todo lado. Y digo eso porque hay mucha gente que lo llama Yahusha, ¿recuerdan? Sin embargo, él no se casó con la hija de Shah, se casó con la hija de Shua. Entonces, Yahudá, Bat Shua, Yahushua. El da de Yahudá es la alabanza, el elevar las manos para alabar a Yahuwah. Y como dije ahora, el Bat era hija. Entonces, Yahushua lo vemos aquí en este capítulo. Y ¿se acuerdan que en la samaritana, en la versión samaritana, aparece la parte, el capítulo, bueno, porque hay 2 capítulos donde eso sucede, pero en la samaritana solo está la Torah, los primeros 5 libros. Entonces, en la samaritana, en la parte donde Yahushua, en la masorética, aparece con 2 Vavs, en la samaritana aparece con una Vav nada más. Y hay un hombre que tradujo la samaritana y por alguna razón, quizá por eso, en el nombre de Josué puso Yahushá.
pero repito, traduciendo la samaritana. Ahora, yendo a la samaritana en hebreo, a este capítulo, sí tiene la vav, dice Shua, sin duda. Por ende considero que aún la samaritana, a pesar de no tener el nombre con dos vavs, por este capítulo y por cómo aparece el nombre, considero que es una confirmación, una vez más, de que es Shua y no Shah. Entonces, dice, verso 2, voy del hebreo, dice: y vio allí Yahudá a la hija de un hombre kenaní, que kenaní se puede traducir como cananeo o mercader. O sea, en realidad cananeo, una de las traducciones es mercader. Ahora, eso es lo que normalmente se deduce. La mayoría de la gente dice era cananeo, punto. Y obviamente cabe la posibilidad. Sin embargo, estaban en la tierra de Canaán. Por ende, sería como redundante. Sería redundante que fuese cananeo porque estaban en Canaán. Entonces se deduce, al menos en el judaísmo, que en realidad se refería a su profesión. Era mercader, que es lo que quiere decir esa palabra. Entonces, eso se conecta con lo anterior, de que se asoció con él. Bueno, con Jirá. Estaba haciendo negocios con Jirá y conoció a la hija de Shua, el cananí, que sería el mercader. ¿Está claro? Es posible, por supuesto, que los judíos digan eso y lo traduzcan así por miedo a ver que Yahudá se casó con una cananea, ¿verdad? Es posible. Es posible que Yahudá hubiese dicho: ¿sabe qué? Me cansé de mis hermanos, voy a casarme aquí. Es posible. Pero recuerden que se habían dado prohibiciones. A Abraham le dijo a Eliezer que cuidado le traía una mujer que no fuese de la familia a Yitzhak cuando le trajo a Rivka. Y similar sucedió con Jacob. Jacob sabía que él no podía tomar mujeres cananeas, entonces se fue a buscar a Raquel a la casa de su tío. Entonces, por lógica, y siendo Yahudá, creeríamos o entenderíamos que no se casó con una cananea porque él sabía a sus padres lo que pensaban. Entonces, lo más seguro, o sea, solo por esa razón, o sea, por Yahudá, no por los judíos, por Yahudá, sí es posible que sea un mercader, puesto que sería un poco ilógico que Yahudá, siendo el líder de las tribus, haya decidido casarse con una cananita. ¿Está claro? Entonces, allí Yahudá vio a la hija de un comerciante llamado Shua. Como les digo, no se menciona el nombre de ella porque no se daría la revelación que recibimos del nombre del Mesías tan poderosa. Se casó y cohabitó con ella. Ella concibió y tuvo un hijo. Él lo llamó Er. Concibió otra vez y tuvo un hijo, y ella lo llamó Onán. Y volvió a concebir, tuvo un hijo, y ella lo llamó Shelah. Fue en Kesiv que le dio a luz. Kesiv era una tierra al sudoeste de Adulam. Y con esto hay un par de comentarios, vamos a ver. Bueno, con respecto a Kesiv, es el nombre de un lugar. Y hay quienes creen que se le llamó así en ese momento, porque ahí la hija de Shua dejó de tener hijos. Entonces, dice, porque ahí terminó, se detuvo de dar hijos. Y es llamado Kesiv, que se conecta con un verso donde dice: me has hecho fallar o detenerme, has hecho que se detenga en mi fuente, de Jeremías 15:18. Es una traducción del inglés, del hebreo, entonces va a salir un poco diferente en su escritura, lo más seguro, pero donde dice: me has hecho fallar en la fuente, o me has hecho parar la fuente. Entonces, como detenerse, del verbo akzab. Bueno, así es la conjugación en ese verso. Ahora bien, dice: ellos sabían que ella había parado o sea, se había detenido de poder tener hijos porque su útero
había sido dañado durante el nacimiento de Shelah, y por eso ya no iba a poder volver a tener hijos. Entonces, detenerse es una de las traducciones de Kesib, y por eso se le llamó así, porque ahí se detuvo ella con respecto a darle hijos a Yahudá, porque tuvo un problema con su matriz. Ahora vamos a ver un momento los nombres aquí. Adulam quiere decir la justicia del pueblo, la justicia del pueblo, la justicia de la gente. Y me parece particular ahora que lo veo aquí, porque el significado es muy similar al significado de una de las 7 iglesias de Apocalipsis. Sí, la Odisea quiere decir justicia de la gente. Entonces, el significado de la Odisea en griego es el mismo significado de Adulam en hebreo, según la concordancia, por si algo. Curioso, la Odisea es la última congregación de las 7 a las que se les envía un mensaje en Apocalipsis 2 y 3. Y es la congregación que representa el fin de los tiempos, que representa las doctrinas cristianas de hoy en día, principalmente la de la prosperidad, ¿verdad? La que le dicen a la gente que dé plata y va a recibir plata, y que todo se enfoca en dinero y en riquezas materiales. Curioso que Yahudá va ahí a hacer negocios. Se hace de un socio y se casa con la hija de un hombre que se llama Riquezas. Vean qué particular. Entonces se puede ver como lo que decía, los últimos 2000 años, que por la apostasía el espíritu se alejaría del pueblo, y eso haría que la gente se enfoque en las riquezas materiales y termine como la Odisea, la justicia de la gente. ¿Está claro? Ahora, se podría ver que fue a Adulam, andaba por ahí también por el hecho de que se estaba haciendo justicia con él por no haber sido un buen líder con sus hermanos, por decirlo así. Véase injusto o justo, el punto es que tiene que ver con justicia del pueblo. Algo hicieron los hermanos que provocó que Yahudá se separara, o sus hermanos se separaron de él y eso provocó que Yahudá descendiera. Y desciende y empieza a negociar, lo cual también es particular, ¿verdad? Es como entre uno más elevado esté espiritualmente, más va a buscar del Padre, de lo invisible. Mientras entre más bajo esté o más lejos del Padre, más va a buscar el dinero, las riquezas, negocios, cosas así. Ahora, obviamente se entiende que en este mundo hay que trabajar, es parte de lo que vemos en Génesis, pero el punto es entender que el trabajo es el medio a través del cual Yahweh le va a mandar la provisión. No quiere decir que el trabajo sea uno el que produce la provisión, que es como mucha gente lo ve, y por ende termina idolatrando el trabajo, exaltando el trabajo y haciéndose adicto al trabajo. Uno debe entender que el trabajo es simplemente un medio que Yahweh utiliza. Entonces uno debe hacerlo bien por Yahweh, pero no dejar que ese trabajo se convierta en el ídolo, ¿verdad? Hay que tener eso muy claro. Y así uno va a poder utilizar lo que sea del trabajo para Yahweh, para uno aprender más, para uno crecer más, para ayudar a otras personas, etcétera, para cumplir los mandamientos y demás. Decía, ¿verdad?, el nombre Adulamí, la justicia de la gente. Después Jirá, una familia noble o una familia de nobleza. Entonces Yahudá se asocia con una familia de nobleza para justicia del pueblo, lo cual se puede ver como Yahushua, que trajo la nobleza a la familia, porque Yahushua vino como hermano y dijo: ¿quiénes son mis hermanos, mi madre y mis hermanas? Aquellos que hacen la voluntad de Yahweh. O sea, la familia son los que hacen la voluntad de Yahweh. Y Yahushua es el que nos hace, según Apocalipsis 1:6, nos hace reyes y sacerdotes. Una familia de nobleza es la que se convierte en rey, ¿verdad? O en reina, o en príncipes y así. Entonces, Jirá se conecta, se conecta con el hecho de que Yahudá es de Yahudá que vino Yahushua, y es de Yahushua que recibimos la nobleza para ser una familia de reyes y sacerdotes y traer justicia al mundo o al pueblo. Eso era Jirá. Shua
quiere decir riqueza, como les mencioné, opulencia, nobleza, libertad, y se conecta con libertad porque cuando uno tiene plata básicamente puede hacer lo que quiera, y eso es en este mundo, ¿verdad? Claro está, no que haga lo que deba, pero sí puede hacer lo que quiera. Eso es Shua. Que fue el nombre que Yahudá le puso a su primer hijo, quiere decir despierto. Despierto. Como sabemos, Yahushua vino al mundo para despertarnos, porque el mundo estaba como dormido en los primeros 4000 años, y sigue dormido porque rechazaron a Mashiach, pero para cuando Yahushua vino, por 4000 años habían seguido la Torá según la letra, que es sin entendimiento, por ende como estar dormido. Cuando uno está dormido no entiende que está en un sueño, a menos de que sea un sueño lúcido. No entiende que está en un sueño, o sea, hay un montón de cosas que pasan extrañas, que parecen normales, hasta que se despierta y dice, qué cosa más rara, ¿cómo me soñé con un elefante que volaba? Cosas así. Quiere decir despierto. Fue el primer hijo de Yahudá con Shua, porque Yahushua nos despierta. Y curiosamente el dormir está conectado con morir, ¿verdad? Por eso la escritura cuando habla de morir, de que alguien murió, dice que durmió. Si estamos hablando de alguien que permanece vivo en Yahweh, ¿verdad? Si alguien justo, en realidad duerme. Pero si alguien es injusto, en realidad nunca ha estado vivo. Por ende, simplemente se manifestó la realidad de esa persona que estaba muerta en vida. Entonces, despierto se conecta con resurrección. Yahudá se casa con Shua. Yahushua despertaría, resucitaría, y nos despertaría a nosotros y a los que están muertos, los despertaría de la tumba para resurrección. Curiosamente dice, él lo llamó. Yahudá fue el que le puso este nombre, él fue el que pensó en el nombre despierto. Y como les digo, se conecta con que él, Yahushua, nos despertaría, traería la resurrección de los muertos. Después el otro nombre que se lo puso ella, Onan, quiere decir fuerte. Tal vez lo sentían en el vientre. No, usted está fuerte, cabrón. Ay, ya. Onan quiere decir fuerte. Ese fue un nombre que le puso ella. Que en lo que es él y ella se puede ver como Yahweh y la Ruach. Como Yahweh a través de Yahushua nos despierta y la Ruach nos fortalece, porque todo lo puedo en el Mesías que nos fortalece. ¿Y cómo nos fortalece? Con el Espíritu que nos envía, que es la unción, la Ruach, femenino. Por ende ella le puso fuerte. ¿Sí está claro? Yahushua nos despierta y nos da fuerzas. Todo lo puedo en el Mesías que me fortalece, y Yahushua es la vida, Yahushua es la resurrección, Yahushua es la luz, ¿verdad? Cuando uno está dormido tiene los ojos cerrados, por más que en su sueño parezca que haya luz, es porque está en un sueño, en una ilusión. Cuando se despierta, abre los ojos, se da cuenta que estaba en oscuridad en realidad, en una ilusión. Y me refiero a la conexión que hay entre y Onan. Primero nos despertamos y después nos fortalecemos. Como uno se despierta y tiene que fortalecerse para levantarse, irse a bañar y hacer todo lo que tiene que hacer. Entonces, ese era Onan. Después viene Sheila. Sheila quiere decir una petición, oración. Como es preguntar, viene de preguntar. Del verbo preguntar, que es sha'al. Entonces, petición, oración. ¿Se acuerdan? La escritura dice en Malaquías 3:1 que vendría el que prepararía el camino. Después vendría el soberano a su templo, a quien vosotros buscáis, y después vendría el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. Entonces una cosa es buscar y otra cosa es desear. Uno busca algo que necesita, uno desea algo que
que quiere, ¿verdad? Que le gustaría tener, por ejemplo. Y uno normalmente pide lo que necesita, pide lo que desea, pero normalmente está más conectado pedir con desear, como si quiere algo pídamelo, en ese sentido, ¿verdad? Entonces a lo que voy con eso es que al decir despierto, fuerte, Onan y ahora Sheila, aquel que fue pedido, es como, una vez más, Mashiach, según Malaquías, es el que es pedido porque es el deseado y el que el pueblo busca. Entonces también se puede ver con el orden que estaba llevando ahora. Yahushua nos despierta, nos da la luz para saber por dónde ir y da la resurrección. Después nos da su espíritu, la unción. Por eso ella lo llamó. Y a través de esa unción nos fortalece, Onan. Y una vez que hemos sido despiertos y fortalecidos, vamos a recibir lo que hemos pedido. Por eso dijo Yahushua, nada habéis pedido en mi nombre, pedid y se os dará. Nada habéis pedido. ¿Por qué? Porque estaban dormidos. Y como estaban dormidos no tenían fuerzas para pedir y recibir. ¿Sí me explico? Por ejemplo, las fuerzas para pedir, no me refiero a tener fuerzas para hablar y ya, por favor, dame comer. No, me refiero a las fuerzas que Yahushua nos da, en el sentido de que los méritos de Yahushua por él haber muerto sin pecado son suficientes para que cualquier cosa que pidamos se nos dé. Y eso es fuerza, eso es poder. A eso me refería. ¿Está claro? Entonces, despierto, fuerte, pedido, o por quien se oró. Que también, como sabemos, Yahushua es el amén a todas nuestras oraciones, como dice en Apocalipsis. Él es el sí, el ciertamente a todas nuestras oraciones. Lo que pidamos en su nombre, lo recibimos. Y también muestra el nombre Sheila, que, por lo que he estado explicando, que debemos orar o pedir a Yahweh en nombre de Yahushua, porque está conectado con oración. Despertar, fuerza y oración. Después de ese tenemos Kezib, que quiere decir, lo traducen aquí en la concordancia como falso o fallar, que es a lo que decía ahora de que falló la fuente. Viene de Kazab, que quiere decir en vano, fallar, mentir. Y también decepcionar, que sería como, ¿verdad?, lo que sintió ella cuando la matriz fue dañada. Se decepcionó porque no iba a tener más hijos. Se le puso a ese lugar que sí. 45:4 de Yashar. Dice, y Yahudá fue en este tiempo a Adulam, y él vino a un hombre de Adulam, y su nombre era Jirá. Y Yahudá vio allí a la hija de un hombre de Kenán, o un mercader, dependiendo de la traducción, y su nombre era Aliyat, la hija de Shua. Aliyat es como peregrinación o ascenso. Digamos, nosotros debemos hacer Aliyah, que es ascender a Jerusalén en las 3 fiestas, ¿verdad?, que dice la escritura. Entonces Aliyah hace alusión a ascender a Jerusalén, al monte. Ahora Aliyat, ya con la tabla al final, o sea, es posible, ¿verdad?, que tenga otras letras a las que me estoy imaginando, y por ende es posible que signifique otra cosa, pero así, a como lo veo traducido, parece indicar el ascenso al monte, o sea, ascenso, elevarse. Lo cual sería entonces que Yahudá, al casarse con ella, fue elevado. Y vea qué particular, porque descendió a las riquezas para después ser elevado a través de la bendición de Shua, de la hija de Shua. Y habría sido elevado, y curiosamente Yahudá sería quien gobernaría en Jerusalén. O sea, tendría que eventualmente ascender a Jerusalén para gobernar desde ahí. Y como sabemos, Yahushua, eventualmente después de morir y resucitar, ascendería e igualmente elevaría a los 144,000. Entonces, con los nombres que llevábamos hasta el momento sería la alabanza de Yahweh trae justicia a la nación y nobleza a la familia, que sería como justicia para los muchos justificados y reino para los pocos escogidos.
La alabanza de Yahweh trae la riqueza, la salvación, el despertar, la resurrección, la luz, la fuerza y las peticiones en oración. Y después todo se va a detener. Que en ese caso de que se detiene o después viene la mentira, después viene la falsedad, sería como, repito, los últimos 2000 años que por Yahushua venir y morir por nuestros pecados dejó la resurrección, la luz, la fuerza, el espíritu, la riqueza y todo lo demás que ya mencioné. Pero en el fin de los tiempos viene la mentira y el mundo va a aceptar al falso Mesías. ¿Y cuándo es que viene el falso Mesías? Cuando todo se acaba, en el fin de los tiempos, por ende que sí. Está claro que tiene que ver con falsedad y tiene que ver con detenerse. Lo otro, el hecho de que ella, dice, él llamó ella llamó Onan y ella llamó Shelah, que sería como, lo llamó porque Yahudá, que fue el que lo llamó sería como Yahudá llamándolo así, posiblemente la conexión de despierto, como el hecho de que una vez que se alejó de sus hermanos y estuvo con una mujer y se hizo su propia familia, fue como un despertar para él a otra vida, en lo histórico. Pero en lo espiritual sería como el Padre mostrándonos lo que haría a través de Yahushua primero, la resurrección, el despertarnos, darnos la luz. Después ella sería la Ruach. En lo físico me parece ella pudo haberle puesto fuerte, de verdad, o sea, seguro por los 9 meses quizás lo sintió ahí pateando y cosas así, dijo, no, este está fuerte, este chuila, diferente a él. Entonces le pone fuerte, le pone Onan, pero eso sería en espiritual la Ruach, llamándole así porque sería a través de la Ruach, del espíritu, que recibiríamos la fuerza. Ahora por último, después de él ponerle ella ponerle Onan, dice otra vez ella le puso Sheila, que en lo literal sería ella porque sintió el dolor de, bueno, no, eso ya lo iba a decir con que sí, porque, bueno, el dolor de que fue el último hijo, y no dudo, o sea, una posibilidad, como muchas mujeres, principalmente las de la escritura, las del pasado, oraban por esos hijos, ¿verdad? Oraban para tener hijos, entonces sería como Sheila porque oró por él, oró para tenerlo. Pero en lo espiritual, la Ruach revelándonos que debemos orar en el nombre del Hijo para recibir lo que pedimos. ¿Está claro todo eso? Entonces, ahora sí, verso 6. Yahudá tomó una esposa para su primogénito, cuyo nombre era Tamar. Tamar quiere decir palmera. La palmera representa a los justos, porque los justos crecen como el cedro y dan fruto como la palmera. Entonces los justos son representados por la palmera. Y dice entonces, Yahudá tomó una esposa para su primogénito, cuyo nombre era Tamar. Entonces el despierto se casa con la palmera, que sería como los que despiertan, los que ven la luz, llegan a la justicia, son justificados. El primogénito de Yahudá, era malo a los ojos de Yahweh, y Yahweh le causó la muerte. ¿Verdad? Como era malo a los ojos de Yahweh, que eso querría decir que nadie sabía cuán malo era, la gente no se daba cuenta, porque dice a los ojos de Yahweh, quizá todo el mundo, todo el pueblo, el barrio decía, no hombre, es buena nota. Entonces, era malo a los ojos de Yahweh, y Yahweh le causó la muerte, entonces hizo que muriese. Obviamente se lo merecía, no es como que Yahweh dijo, o sea que voy a matarlo, ¿verdad? Como tal vez algunas personas lo vean. Obviamente como Yahweh es el que da la vida, es también el que tiene que determinar cuánto dura la vida en este mundo. No lo hace un asesino, como tristemente mucha gente agarra ese argumento erróneamente. Entonces dice, le causó la muerte. Entonces Yahudá le dijo a Onán, cásate con la mujer de tu hermano y cumple con ella el deber del levirato, estableciendo descendencia para tu hermano. Aquí vemos, porque la Torah no se había dado todavía, y esto es uno de los versos que muestran que los patriarcas la cumplían sin conocerla. Ahora, es posible que esto en particular, este mandamiento que se da en la Torah, lo hubiese dado Shem en otro escrito antes, o a la familia. O sea, es muy posible, obviamente, que por eso aquí lo esté mencionando Yahudá. Mi punto es que este es un mandato muy particular del pueblo de Israel, que se da en la Torah, y que aquí Yahudá lo está poniendo en práctica a pesar de que no haya recibido la Torah aún.
Y este es el levirato que menciona, es lo que se toma como uno de los 3 tipos de reencarnación. Entonces, uno de los 3 tipos de reencarnación, que se llama Yibum, se saca de aquí, de este capítulo. Bueno, de este mandato en realidad. Entonces, así como está Gilgul, Gilgul es un tipo de reencarnación que quiere decir, Gilgul es de círculo, de circuito. Entonces, como el alma viene al mundo, vive una vida, se muere y puede volver al mundo. Morirse y volver al mundo, eso es Gilgul, morirse y volver al mundo otra vez en otro cuerpo. Yibum es lo que vemos acá, que es cuando un hombre se casa con una mujer y la mujer, si la mujer no tiene hijos, el hombre se muere sin tener hijos. Si el hombre tiene otro hermano, si tiene un hermano, el hermano se tiene que casar con la viuda. Y al casarse con ella, tiene relaciones con ella, y el hijo que venga recibiría el nombre del difunto. Entonces hay 2 formas de ver esto. Porque en sí, entonces, el hermano del difunto se casa con la viuda, tiene relaciones con ella. Los hijos que vengan de esa relación no van a ser hijos del hermano, van a ser hijos del difunto. Y eso lo estamos por ver acá. Ante la ley serían los hijos del hermano, serían los sobrinos de aquel que los tuvo. Entonces, espero que se están entendiendo eso, no sea muy enredado. Se puede ver como que el alma, Yahweh permite que se ate o se una al hermano cuando tiene relaciones sexuales con la viuda, para que los hijos espiritualmente sean del difunto, carnalmente del hermano, ¿verdad? Genéticamente, obviamente, pero espiritualmente serían del difunto, porque el alma se apega a la hora de la relación sexual. La luz que viene en el espermatozoide, por decirlo así, sería del alma que se había ido. Otra forma de verlo es que el primer hijo que nace es literalmente la reencarnación. Así es como lo ven de hecho los judíos. Mi punto es, y después nacen otros hijos, que esos hijos que no son la reencarnación, son hermanos de su padre. Pero entonces, es como que el alma viene en la unión para que el hijo sea la reencarnación del difunto. ¿Está claro? Entonces, ese es el otro tipo de reencarnación, el segundo. Y el tercero es Yibur. Yibur, que es lo que vemos con David y Yahunatán, que dice la escritura que David llegó, Yahunatán y David se amaban tanto, era un amor tan grande que había, que el alma de David se ligó al alma de Yahunatán, quedaron ligados, y eso significa que una parte del alma de David entró en el cuerpo de Yahunatán, de tal manera que eran como una persona en 2 cuerpos. Y eso es como lo que se ve, digamos, en las congregaciones. Un líder, el pastor, que es como padre espiritual de las ovejas que le siguen, es padre espiritual porque parte de su genética espiritual es pasada a ellos a través del espíritu. Por el ellos oír y poner en práctica, empiezan a actuar como, y son ayudados por el Padre a través de una chispa del alma de su líder. Entonces una chispa del alma del líder entra en los cuerpos de las ovejas para ayudarles a hacer lo que se les enseña. Y eso es como quedar ligado con el pastor, por ejemplo, así como Yahunatán quedó ligado con David. ¿Está claro ese punto? Obviamente es una reencarnación completamente diferente a lo que la gente entiende como reencarnación. De hecho, este tipo de reencarnación, Yibur, es el que vemos con Yahushua, porque Paulus dijo, para mí el vivir es Mashiach. ¿Por qué? Porque el espíritu de Mashiach entra en uno y lo ayuda a uno a actuar como él. Entonces es Yahushua reencarnando en uno, tomando el cuerpo de uno para volver a entrar en el mundo y hacer lo que uno tiene que hacer, él tiene que hacer a través de uno. ¿Sí está claro eso? Entonces sabemos, ¿verdad? En el cristianismo se entiende, la gente cristiana, que lo ven como que viene el espíritu para ayudarles a hacer todo lo que tienen que hacer. Eso es un tipo de reencarnación según el judaísmo. Solo que normalmente uno dice reencarnación y todo el mundo se imagina morirse y volver a venir en otro cuerpo. Sí, ese es el Gilgul. Es un tipo de los 3. Recordemos que en lo que respecta a Gilgul, conectado con lo que dice Yahweh, que hasta la 4ª generación de los que lo odian son malditos, mientras que los benditos hasta miles de generaciones. Eso quiere decir que Gilgul
un hombre después de la original, de la vida original, solo puede venir 3 veces más. Si siempre hace lo malo, hasta ahí llegó. Entonces un malo sí puede volver, pero máximo 3 veces después de la primera. Y eso que acabo de decir en Gilgul, aquí estamos en Yibum, que Yibum es por una ley, entonces con más razón. La ley dice, si un hombre está casado y se muere sin hijos, si tiene un hermano, su hermano se casa con la viuda, es una ley. Por ende es como Yahweh dando misericordia al hombre difunto, aunque sea malo, le da la oportunidad de rectificar a través de la obra de su hermano. ¿Está claro? Entonces, dice, entonces Yahudá le dijo a Onán, cásate con la mujer de tu hermano y cumple con ella el deber del levirato, estableciendo descendencia para tu hermano. Pero Onán sabía que el linaje no habría de ser suyo, sabía que esos hijos no serían de él, serían de su hermano. Y siempre que cohabitaba con la mujer de su hermano, eyaculaba a tierra para no darle descendencia a su hermano. Entonces, el hombre cuando estaba teniendo relaciones sexuales con Tamar, cuando ya venía el momento de poner la semilla en ella, salía de ella y tiraba la semilla en tierra para no permitir que quedara embarazada. Entonces, como él sabía, decía, estos hijos no van a ser míos, entonces no voy a dejarla embarazada. Esa obviamente era una gran maldad de parte de él, hacia su hermano, hacia el Todopoderoso, hacia su papá, hacia Tamar, hacia todo el mundo. Entonces eso también le enojó a Yahweh. De aquí se deduce que hacía lo mismo, pero por otra razón. También derramaba en tierra para no dejarla embarazada, porque el embarazo comúnmente cambia el cuerpo de la mujer. Tamar era una mujer muy hermosa, entonces no quería ver a Tamar cambiando su cuerpo, entonces no la dejaba embarazada para que mantuviese la belleza física, lo cual también está mal, por supuesto. Eso era lo que empezó a hacer Lemec y los de Caín después de Adán, ¿está claro? Entonces se deduce que hacía lo mismo, pero por otras razones. No quería que el cuerpo de Tamar cambiara a través del embarazo, entonces no ponía su semilla en ella. Después viene Onán y no quería darle hijos a su hermano, entonces no pone su semilla en ella. Y a Yahweh le molestó que no quisiera tener hijos con su mujer por el hecho de querer mantener el físico, entonces le quitó la vida a Después viene Onán no quiere darle hijos a su hermano, entonces le quita la vida a Onán. Entonces quiero dejar muy claro, porque aquí se pueden deducir algunas otras cosas con respecto a este evento, a la relación sexual, o hasta, digamos, la vez pasada me preguntaron por masturbación en el desprograma. Y es algo similar. No es exactamente lo mismo, que quede claro, no es exactamente lo mismo por varias razones, pero muestra, por ejemplo, que la masturbación está mal. Obviamente está mal por otras cosas, además de derramar en tierra o en lo que sea, pero fuera de una mujer para poner semilla, que eso ya está mal por lo que vemos acá. Está el hecho de poner en la mente imágenes de mujeres desnudas y enfermarse la mente, que para la mente es como estar físicamente con todas esas mujeres, entonces al final es como fornicación o adulterio, dependiendo del hombre si está casado. Entonces la semilla del hombre es muy importante. Para algo Yahweh le dio al hombre ese poder, y por ende no podemos despreciarlo a tal punto, botarlo y demás, solo enfocándose en el placer, que era en este caso lo que estaba haciendo Onán, por supuesto. Entonces, pero Onán sabía que el linaje no habría de ser suyo, y siempre que cohabitaba con la mujer de su hermano, vea cómo seguía siendo la mujer de su hermano. Cohabitaba con la mujer de su hermano, ya se habían casado, pero era la mujer de su hermano. Y por ende, lo que les decía de que el espíritu del hermano entraría en él, en la relación, para que fuese hijo suyo. Verso 11. Entonces Yahudá le dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Shelah. Recuerdan que y Onán se casaron con Tamar y murieron por no querer tener hijos con ella. Ahora, por lo de esa misma ley, la idea es que Shelah se tenía que casar con ella, con Tamar,
pero todavía estaba muy niño. Imagínense también qué difícil para la mujer, ¿verdad? Digamos, una mujer con 40 años, decir, ok, tiene 15, esperemos a que cumpla unos 20 y se casa con él. Cosa más rara, pero bueno, parte de... Entonces, Yahudá dice, no, esperemos a que crezca para dárselo en matrimonio, pero en realidad en su mente no se lo quería dar. Él estaba diciendo eso para que ella se fuera a esperar. Como diciendo, o sea, él en su interior, lo estamos por ver, decía, es que después se me muere este tercer hijo. Solo he tenido 3, ya me mataron 2. Tamar. Si le doy este tercero también se me muere, mejor no. Entonces en su cabeza, en su corazón, él no quería darle a Shelah. Entonces le dijo eso para que ella se fuera. Le dijo que estaba muy joven. Entonces dice, entonces Yahudá le dijo, entonces Yahudá le dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Shelah. Porque pensó, no sea que también él muera como sus hermanos. ¿Verdad? Porque Yahudá pensó, no sea que él muera. Por eso le dijo a Tamar, mejor vaya y quédese viuda. El punto es que es porque pensó que se le iba a morir el tercer hijo que la envió allá lejos. No es como que le dijo, te voy a dar a Shelah después, porque pensó que se lo iba a matar, ¿verdad? Me refiero a que alguien podría interpretar eso de la forma que está escrito. El punto es que no le quería dar al hijo. Una de varias ocasiones en las que los patriarcas dicen algo diferente a lo que verdaderamente querían decir. O sea, bueno, este caso no es el mismo a Jacob, ¿verdad? Como cuando Jacob dijo, sí, soy yo Esaú, cuando tomó la primogenitura y la bendición de su padre Yitzhak. En este caso es similar, pero no tanto, porque, o sea, mi punto es que la pobre Tamar se fue con la idea de que se iba a casar con Shelah. Y eso no era lo que Yahudá quería. Entonces Yahudá pudo haber sido un poco más claro. Sin embargo, por lástima, por miedo y etcétera, no le quiso decir las cosas que él estaba pensando, porque sería como decirle, me estás matando a mis hijos, ¿qué te voy a dar yo a Shelah? Entonces, para no hacerla sentir mal por lo que él pensaba, le dijo mejor vaya y espere. Y lo dejó en manos de Yahweh. Yahweh se va a encargar, pero en realidad yo no quiero darle el hijo. Entonces, sí, buen punto. Aquí vemos Yahudá, y sinceramente puedo entender Yahudá, pero sí, no es muy correcto, y lo entiendo en el sentido de que yo he caído en lo mismo a veces, digamos, recuerdo un par de cosas en mi pasado de haberle dicho a alguien algo diferente por miedo a que sufra, o por miedo a que ofender, o por miedo, no sé, y después todo se desarma porque sale a la luz y se ofendió más porque no le dije las cosas como eran. Entonces, mejor hablar claro, mejor decir las cosas que se sienten. Ahora, obviamente que eso es otra cosa que más me he dado cuenta, que cuando uno dice las cosas que se sienten, pues es peor en el sentido como la gente se comporta. O sea, ¿por qué es que uno a veces esconde las cosas o no las dice como querría? Porque mucha gente se ofende por las emociones, se ofende por la verdad. Entonces el enemigo lo engaña a uno para que mienta o omita, que a veces es similar. Entonces, he experimentado ambas y en realidad me quedo con decir las cosas como son. Sin embargo, va a ser difícil porque a buenas y primeras la gente no se lo va a tomar bien. A veces se va a ofender, a veces se va a molestar. Usted va a ver el cambio de rostro, va a ver el cambio de forma de tratar con uno, etc. Entonces vemos que Yahudá al parecer tenía eso, que no quería quedar mal, no quería fallar, no quería hacer sentir mal a la gente. Entonces no les decía las cosas que verdaderamente estaba pensando, que era lo más correcto. Como por ejemplo, no le dijo a sus hermanos, traigamos a Jacob a papá, sino que les dijo, mejor vendámoslo. Él no quería matarlo, entonces dijo, vendámoslo, pero debió traerlo. Quería complacer a todos, quería complacer a Yosef al no matarlo, y quería complacer a sus hermanos al no traerlo con ellos. Y por querer complacer a todo el mundo, terminó siendo quitado de su lugar, alejándose, quedándose sin hermanos, etcétera. Entonces mejor decir las cosas como son, que al final va a ser mejor, a pesar de que al principio sea difícil. Pero cuando se dicen las cosas al revés, al principio tal vez parezca bueno, pero al final va a ser peor. Y aquí vemos la otra ocasión cuando Yahudá le pudo haber dicho a ella, es que en realidad me da miedo que se muera. No le estoy echando la culpa a usted, Tamar, pero ya los dos se me han muerto y no sé qué será. Entonces Shelah, la cuestión es que mejor no.
quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca mi hijo Shelah, porque pensó, no sea que también él muera como sus hermanos. Y Judá trataba de evadirla con meras excusas. Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Pasó mucho tiempo y la hija de Shua, esposa de Judá, falleció. Eso representa una vez más que aquí terminamos con la primer venida, porque ya falleció Shua, Bat-Shua. Entonces representa la muerte y resurrección de Yahushua. Cuando Yahweh descendió como el hijo a su pueblo que está en la tierra de Canaán, por ejemplo. Bueno, era la tierra de Canaán, tierra prometida, tierra de Israel. Dice, pasó mucho tiempo y la hija de Shua, esposa de Yahudá, falleció. Yahudá halló consuelo y ascendió a Timná. Entonces ya cuando se calmó de haber perdido a su esposa, ascendió a Timná. Timná quiere decir porción, la parte asignada. Entonces sería, falleció y Judá halló consuelo y ascendió a la porción asignada, o ascendió. Vean qué particular, porque acabo de decir que esa parte donde muere Bat-Shua representa la muerte y resurrección de Yahushua. ¿Y qué hizo? Ascendió a su porción asignada, a la derecha del Padre, Yahushua, ¿verdad? Su porción, la derecha del Padre, como el líder de toda la creación. Esa es su porción asignada. Similar en el sentido más o menos histórico, porque sigue siendo profético, el hecho de que, como había dicho, Yahudá descendió para ir a hacer negocios. Ahora está ascendiendo a su porción. Como Yahudá serían los que gobernarían desde el monte Sión, en Jerusalén. Y como había dicho ahora, ¿se acuerdan? El nombre de Bat-Shua era Aliyat, el ascenso a. Entonces murió Bat-Shua, Aliyat, ¿y qué hizo? Fue a Timná, su porción, ascendió a su porción cuando murió Aliyat. ¿Sí está claro? Y eso yo creo que confirma lo que significa el nombre de ella. En 1 Crónicas 3:5 dice, estos 4 le nacieron a David en Jerusalén de, aquí la cambiaron porque es Bat-Sheba, Betsabé, la mujer que se casa con David. Bueno, David se casa con ella porque era la mujer de Uriah. Entonces la mujer de Uriah, qué curioso, en la genealogía de Yahushua aparece ella como la mujer de Uriah. O sea, se le da honor a Uriah y no se menciona el nombre de ella. Igual que no se menciona el nombre de Bat-Shua, sino que es llamada hija de Shua. No se menciona su nombre. En la genealogía de Yahushua con respecto a Betsabé no aparece su nombre, aparece esposa de Uriah. Y en Crónicas 3:5 dice, que algunos lo traducen diferente porque piensan que es una contradicción, piensan que es un error de escriba o algo así. Dice, estos 4 le nacieron en Jerusalén de Bat-Shua, hija de Amiel, Samúa, Sobab, Natán y Salomón. Entonces Salomón, que representa a Mashiach, porque es el hijo de David, vino a través de Bat-Shua, que se llamaba Betsabé. O sea, otro nombre de Betsabé es Bat-Shua, hija de Shua, hija de salvación. Por eso a través de ella vino Shlomo, que representa la venida eventualmente de Yahushua, para traer la paz que sobrepasa todo entendimiento. Shalom, Shlomo. ¿Está claro todo eso? Espero. Entonces vean qué perfecto como Betsabé es llamada Bat-Shua. Ahora es posible que Bat-Shua hubiese reencarnado como Betsabé. Es una posibilidad que esa sea la razón por la que se pone su nombre aquí. Pero en lo otro se nos muestra una conexión directa entre Yahudá y Bat-Shua y David y Betsabé. La misma relación, a través de ese nombre se da una conexión, y mostrando que David es de Yahudá y ella se llamaba Bat-Shua. Una vez más tenemos el nombre Yahushua viniendo a través de esta unión. ¿Está claro? Porque David era de la tribu de Yahudá. Espero eso esté claro. Entonces el nombre de esta mujer de David aparece igual que Bat-Shua en este capítulo, y conecta todo eso y con todo lo que ya dije. Espero lo hayan entendido. No sea que también él muera como sus hermanos. Dice después, Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Pasó mucho tiempo y la hija de Shua, esposa de Yahudá, falleció. Yahudá halló consuelo y ascendió a Timná junto con su socio Jirá.
a supervisar a los esquiladores de su ganado. Este es el 12. Sus ovejas, y Jirá, su amigo, es lo que dice en hebreo, pero ponen socio por la interpretación anterior. A supervisar a los esquiladores de su ganado. El hecho de que va con Jirá es posible que confirme lo de que eran socios, puesto que están yendo ambos a ver a su ganado, ¿verdad? Que es lo que les producía riquezas. Entonces, en Isaías 53, en el verso 7, dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, hablando del Mesías. Como un cordero fue llevado al matadero, la primer venida. Cordero de Pesaj, matadero literalmente, a sacrificarlo. Y la segunda venida se representa por lo que viene a continuación, después del punto y coma. Como una oveja, o sea, ya mayor a cordero, porque el cordero es de un año, oveja después de un año. Entonces el segundo sería mayor al primero, en el momento en el que lo matan. Como una oveja delante de sus trasquiladores. Trasquilador viene siendo la metáfora de muerte, porque le quitan la lana, representa cuando a alguien le quitan el cuerpo. Porque el cuerpo es para el alma, como la ropa para el cuerpo. Entonces al quitar la ropa del cuerpo es una representación de quitar el cuerpo del alma. Entonces es lo mismo, y como siempre he dicho, lo que se cumple con uno literal, con el otro se cumple espiritual. Por eso literalmente dice al matadero el cordero, y espiritualmente la oveja trasquiladores. Los dos quieren decir muerte, pero de manera diferente. Y en lo que estamos viendo es curioso cómo Yahudá después, y vean cómo es en el mismo verso, muere Batshua, que representa la muerte de Yahushua, y él va a los trasquiladores, como si fuera la segunda venida, lo que se está preparando ahora en el capítulo. ¿Está claro? Dice: y le avisaron a supervisar a los esquiladores de su ganado, y le avisaron a Tamar diciendo, y vea qué particular esto, porque él está yendo hacia los trasquiladores, los esquiladores. En lo que estamos viendo en Isaías, eso representa que el último viene al mundo y los fariseos del momento lo matan, lo rechazan y lo matan. Los fariseos del momento son los que están como sacerdotes, pastores y demás, como el mismo Papa, por ejemplo, que es líder de lo que se conoce como la Gran Ramera de Babilonia, ¿verdad? Entonces vean qué particular cómo va la historia ahora, porque después de haber subido a su porción, Timná, que representa a Yahushua a la diestra del Padre, ahora vemos la segunda venida, va a los esquiladores, que sería una representación de aquellos que lo van a rechazar como el último. Dice, y también eran sus esquiladores, eran sus empleados, en el sentido de que, igual que Yahushua vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, ahora viene con autoridad, y aún así lo van a rechazar, en el sentido de que ya Yahushua vino, por ende deberían recibir al último, pero no va a ser así. El último como jefe, es mi punto, por Yahushua. Lo puso como jefe, pero la gente lo va a ver mal y lo va a matar, a pesar de ser el jefe. Similar aquí Yahudá como jefe de los esquiladores, es mi punto. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. Los líderes del mundo que deberían servir a Mashiach más bien lo rechazan. Entonces dice el verso 13, y le avisaron a Tamar diciendo, tu suegro está ascendiendo a Timná a esquilar sus ovejas. Entonces ella se quitó las vestimentas de su viudez, se tapó con el velo, se cubrió y se sentó en la bifurcación que está en el camino a Timná. Aquí dice se cubrió y ponen entre paréntesis su cara para que su suegro Yahudá no la reconociera. Eso es una gran posibilidad. O sea, de fijo no quería que la reconociera, entonces sí, es una gran posibilidad. Otra posibilidad, aunque no es lo que dicen los judíos por si algo, es que esa fuera la vestimenta de las rameras de ese momento y de ese lugar, que se cubrían la cara, quizá por vergüenza, quizá como para poder tener una vida normal, y cuando iban a trabajar se cubrían para que no las reconocieran, que no vieran, mira, esa es la que anda en el mercado después. Y también porque era parte del negocio, si el hombre paga va a poder verla toda, pero si no, solo puede ver los ojos. Entonces esa sería otra razón posible, y por la forma en que está escrito, otra razón posible de por qué se habría cubierto la cara, quizás era como solían hacer en ese momento, aunque en el judaísmo dice no, las mujeres más bien rameras andaban con la cara descubierta,
Pero entonces, ¿por qué se cubrió la cara y eso la hizo parecer una ramera? Eso es lo extraño. Por eso es que digo la otra posibilidad. ¿Sí me explico? Verso 14, ¿verdad? Y se quitó las ropas de su viudez de encima de ella y se cubrió como con un velo. Dice después, y se sentó en la entrada de los ojos. Sería literalmente Bepetach Einaim, la entrada de los ojos. Por eso pusieron bifurcación o cruce, porque es como cuando uno llega a un cruce y tiene que levantar los ojos para ver para dónde agarrar. Entonces es en la entrada de los ojos, porque cuando llegan a ese lugar o entran en esa parte de tierra, debían levantar los ojos para fijarse a dónde agarrar. Recuerdan que les había dicho cómo las prostitutas solían ponerse en las esquinas, por el viento que pasa y se lleva el perfume para atraer a los hombres. Por eso se ponía en la bifurcación, además de que había esquinas para que el viento corriese, estaba donde todo el mundo levantaba los ojos. Entonces cada persona que llegaba ahí tenía que levantar los ojos para ver para dónde ir, y veía al grupo de mujeres si es que estaban en grupo, ¿verdad? Entonces dice en la entrada de los ojos que está en el camino hacia Timná, porque vio que ya había crecido Sheilá y no se lo habían dado. Entonces Tamar, ya después de unos años, dijo: a mí no me van a dar Sheilá, ya está grande, ya puede tener hijos y no me lo han dado, me estaba agarrando a hablar a Yahudá. Entonces ella está esperando el momento, y ahí es donde llegan y le avisan: viera que Yahudá viene en camino. Entonces ella se cubre. Y es muy particular esta historia, porque en esta historia, capítulo 38, se menciona lo que Tamar hace con Yahudá para tener hijos, que le estaba obstruyendo al no darle a Sheilá. Por ende, todo fue un plan de Yahweh, que se dio como se dio, pero fue un plan de Yahweh. Ella tenía buenas intenciones celestiales, en contraste con las intenciones de la esposa de Potifar, que aparece en el capítulo que sigue. Entonces esta historia aparece acá para hacer ese contraste. Yo diría contraste, aunque en realidad los judíos dicen que la esposa de Potifar también tenía buenas intenciones, lo cual no estoy de acuerdo, porque si hubiera tenido buenas intenciones no lo acusa de violación, no deja que esté 12 años en cárcel. Sin embargo, ella pensaba que eran buenas intenciones, y así lo dicen los judíos, porque ella vio a través de adivinanzas, a través de astrología, fue a donde los adivinos, y ellos le dijeron que ella iba a ser madre de los hijos de Yosef. Entonces, como un adivino le dijo que de ella iban a salir descendencia para Yosef, entonces ella dijo: este es mío, y voy a estar con él sea como sea, hasta meterlo a la cárcel. Después, cuando Yosef sale de la cárcel, se casa con la hija de Potifar. Entonces, como se casa con Asenat, la hija de Potifar, y por ende hija de la esposa de Potifar, se estaba cumpliendo lo que le había hecho el adivino, pero de una manera diferente a lo que ella pensaba. Y por eso es que ir a adivinos, hechiceros y todo eso lo que hace es confundir y hacer a la gente que haga lo que no debe. Entonces se terminó cumpliendo que ella tendría descendencia a través de Yosef, pero no era ella directamente como ella lo había interpretado. ¿Está claro? Entonces, por un lado está la esposa de Potifar, que quiere acostarse con Yosef. Yosef la rechaza, entonces ella lo mete en cárcel acusándolo de violación, que es muy parecido, muy posiblemente, a lo que va a pasar con el último, la segunda venida, y lo que lo van a acusar. Y eso en contraste con una mujer que estaba casada con los hijos de Yahudá, pero estos no le quieren dar hijos. Entonces ella toma toma todo en sus manos y se encarga de llegar a tener hijos a través de esa línea, a través de ese linaje, porque sabe que Yahudá es hijo de Abraham, de Yitzhak y de Abraham, de Jacob, Yitzhak y Abraham, y por ende quería tener hijos apartados. Y ese deseo en una mujer de querer tener hijos apartados de un hombre apartado es algo que a Yahweh le complace, y por eso le ayudó. Entonces, por un lado, el punto es que Tamar quería hijos e hizo lo que tenía que hacer, porque Yahudá por error no se los quería dar. Por otro lado, Potifar, la esposa de Potifar, le dijeron que iba a tener hijos, y por eso hizo lo que no debía. ¿Sí me explico? En realidad me parece que es un contraste, y más bien es como contrario, pero en el judaísmo lo ponen como parecido. Otro punto que vemos es que se menciona esposa de Potifar.
y aquí se menciona hija de Shua, no se menciona sus nombres, aunque lo podemos ver en otros escritos, ¿sí? Ahí no se menciona, esposa de Potifar, hija de Shua. Verso 14, entonces ella se quitó las vestimentas de su viudez, se tapó con el velo, se cubrió y se sentó en la en la bifurcación que está en el camino a Timná, porque notó que Shelah ya estaba grande y sin embargo no la habían presentado a él para matrimonio. Aquí hay unos versos, un comentario, dice: Yahudá tenía 3 hijos, el primero de los cuales se casó con Tamar y murió sin dejar hijos. En tal caso, un hermano del difunto debe casarse con la viuda, según Deuteronomio 25:5, es ahí donde aparece la ley. Y qué curioso eso, ¿verdad? Si la ley se mantuviese, yo no me imagino. Bueno, en realidad, por un lado, difícilmente las mujeres, o sea, no es tan común encontrarse una viuda. Y cuando hay viudas, normalmente ya están de una edad mayor, que uno no se ve de la misma manera que una mujer que todavía puede tener un montón de hijos. Entonces, difícilmente una mujer que todavía puede tener hijos queda viuda, pero aún así, no me puedo imaginar, más que todo para la mujer, saber que se tiene que casar con el hermano. Y me imagino en algunas cosas la mujer feliz, en otras no tanto. Pero sí, qué cosa más rara, tenerlo de cuñado y después decir, ahora voy a tener que estar con él. O sea, la situación también era solo si no tenía hijos. O sea, si moría su esposo sin tener hijos y su esposo tenía un hermano. Entonces habían varias cláusulas ahí, ¿verdad? Por si algo. Si ya tenía hijos, podía estar con alguien fuera de la familia porque ya el difunto había dejado hijos, ¿verdad? Por si algo. 15. Al verla Yahudá, creyó que era una prostituta. Ahí está. Está raro, si se vistió de novia, porque va a pensar que es una prostituta. Y si tiene el rostro cubierto, porque va a pensar que es una prostituta si todas se descubrían. ¿Sí me explico? Eso es lo que me parece a mí que nos dice cómo eran las prostitutas de ese tiempo. Al verla Yahudá creyó que era una prostituta porque tenía la cara cubierta. Pero los judíos dicen, no, se cubrió para que no la reconocieran, pero todas las prostitutas andaban descubiertas. Entonces, ¿cómo pensó que era prostituta por andar cubierta? Entonces, sería un rostro, sería un velo a través del cual se puede ver, pero el velo aún así tapa un poco. Entonces la persona no lograría reconocer el rostro, y más si está maquillado. Entonces, lo más seguro fue la razón de que no la reconociera, a pesar de andar ese velo, o ese tipo de velo. Y otro comentario, pero volvemos a lo mismo de, se cubrió el rostro, entonces pensó que era una prostituta. O sea, mi punto es, sí considero que las prostitutas se vestían así. Por eso la escritura dice, pensó que era prostituta porque andaba cubierta. Ahora, aparte de eso, en el judaísmo se habla de que ella era tan apartada, era muy modesta, entonces siempre que estaba en la casa con sus esposos andaba con el rostro cubierto. Entonces Yahudá nunca le conoció el rostro verdaderamente porque siempre andaba cubierta, y por ende sería que si le llegó a ver el rostro en este momento, digamos cuando ya la descubrió, cuando ya se desvistió, digamos que hubiese luz, entonces no la reconoció a pesar de verla porque ella había andado siempre cubierta. ¿Está claro? Entonces, por andar siempre cubierta, él, aun cuando le vio el rostro, no reconoció, no supo que era su nuera. Espero eso esté claro, muy importante. Al verla Yahudá creyó que era una prostituta porque tenía la cara cubierta. Dice aquí, según Rambam, en aquella época las prostitutas acostumbraban a cubrirse la cara. Rashi, lo contrario, ¿verdad? Por si algo no me digan nada. Rambam entonces es de mi opinión, o yo soy de la opinión de Rambam. ¿Está claro? Acostumbraban a cubrirse la cara, según Rambam. Según Rashi, acostumbraban a descubrirse la cara. Pero eso no tiene sentido con este verso, entonces por eso me inclino a Rambam. Dice, según Rambam, en aquella época las prostitutas acostumbraban a cubrirse la cara, por lo que el verso debe tomarse literalmente, como lo tomamos acá. Según Rashi, él consideró que ella era una prostituta, pero no porque tenía su rostro cubierto, que es lo que dice la escritura, sino porque estaba ubicada en un cruce de caminos, típica actitud de las prostitutas. Entonces, y eso ya lo mencioné ahora, que también era típico, pero aquí dice, pensó que era prostituta, no por donde estaba, pensó que era prostituta por lo que tenía puesto. Entonces por eso me inclino a la opinión de Rambam, pero también estoy de acuerdo con que las prostitutas se ponían en las esquinas, o en bifurcaciones. Dice,
sino porque estaba ubicada en el cruce de los caminos, típica actitud de las prostitutas. ¿Y por qué entonces ella se cubrió la cara? Para que no la reconociera y así poder tener descendencia de él. Entonces, según Rashi, se cubrió la cara para que no la reconociera y él se acostara con ella. Según Ramban, se cubrió la cara porque así eran las prostitutas de ese momento, que es lo que digo porque la escritura está diciendo, pensó que era prostituta porque tenía cubierta la cara. Entonces ahí la pregunta sería, pero si después la desnudó y pudo ver su rostro, ¿por qué no la reconoció? La respuesta sería, porque solía cubrirse la cara cuando veía a su suegro, cuando veía a sus cuñados y demás. O sea, solo se descubría para su esposo. Entonces, en teoría, solo y Onán sabían cómo se veía. Claro. Espero. Y ahí termina el verso. Al verla, Yahudá creyó que era una prostituta porque tenía la cara cubierta. Entonces, esto representa la segunda venida, el último, al ver a la congregación, o sea, al buscar la verdad, se encuentra con que la están enseñando en la falsa doctrina, la gran ramera. Entonces piensa que la doctrina es una prostituta. Y por eso tiene que llegar a descubrir la doctrina para darse cuenta que no. Son ellos los que están en la prostitución espiritual, las que rodeaban a la nuera en esa esquina, pero ella en realidad era familia y se iba a volver en madre de Mashiach. Entonces, ¿verdad? Yo sé que en lo físico suena extraña toda la historia y es difícil de comprenderla de una manera positiva, pero es porque representa la apostasía en la que caería la iglesia, por la cual sería llamada la gran ramera. Muchos son llamados, pocos los elegidos. Tal vez ahí había muchas rameras, pero solo una era Tamar, que no era prostituta, pero parecía porque estaba vestida como tal. Igual que la doctrina, la han vestido de falsedad, de idolatría, que es la fornicación espiritual, y por ende parece falsa. Y por eso la gente ve a los cristianos y juzga la escritura como falsa. Escucha las enseñanzas y dice, eso no tiene sentido, porque no lo están sacando de la escritura verdaderamente, o sacándolo de contexto, y demás.